de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Aquí estamos nuevamente para otro episodio al pequeño rebaño. Me acompaña el pastor Orlando González. Es un gozo poder saludarles para estudiar hoy un precioso mensaje, un precioso capítulo. Y queremos invitarles para que tengamos inicialmente una palabra de oración. Eterno y amado Padre, gracias, oh Señor, por aquellos que tomaron en sus manos y en su corazón la publicación de tu palabra, arraigando ella en sus corazones para traernos salvación a cada uno de nosotros y el gozo de poderla estudiar en medio de la paz y de la tranquilidad. Trae tu bendición a este encuentro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es interesante la historia de cómo se ha desarrollado la reforma en toda la Europa conocida. En el capítulo anterior estuvimos hablando de cómo se desarrolló la reforma en el país de España. Pero hoy, en el capítulo que vamos a discutir, es con relación a los Países Bajos, donde se levantó una enérgica protesta contra la tiranía papal. 700 años antes de los tiempos de Lutero, 2 obispos habían sido enviados en delegación a Roma. Al darse cuenta del verdadero carácter de la Santa Sede, dirigieron sin temor al pontífice romano las siguientes acusaciones. Dios hizo reina y esposa suya a la Iglesia y la proveyó con bienes abundantes para sus hijos, dotándola con una herencia perenne e incorruptible, entregándole corona y cetros eternos. Pero estos favores vos los habéis usurpado como un ladrón. Os introducís en el templo del Señor y en él os eleváis como Dios. En vez de pastor, sois el lobo de las ovejas. E intentáis hacernos creer que soy el obispo supremo cuando no soy más que un tirano. Lejos de ser siervo de siervos, como a vos mismos llamáis, sois un intrigante que desea hacerse señor de señores. Añadían ellos, hacéis caer en el desprecio los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo es el edificador de las iglesias en todos los ámbitos del mundo. La ciudad de nuestro Dios, de la que somos ciudadanos, abarca todas las partes del cielo y es mayor que la que los santos profetas llamaron Babilonia y que aseveraron ser divina. Se iguala al cielo, se envanece de poseer la ciencia inmortal y finalmente sostiene, porque sin razón, que nunca erró ni puede errar jamás. Además de ellos, otros hombres se levantaron siglos tras siglos para repetir estas protestas. Y aquellos primitivos maestros que, atravesando diferentes países y conocidos con diferentes nombres, poseían el carácter misionero, la unción del Espíritu Santo, y poseían el carácter de los misioneros valdenses y esparcían por todas partes el conocimiento del Evangelio, penetrando en los Países Bajos. Sus doctrinas cundieron con rapidez. Tradujeron la Biblia valdense en un verso al holandés
En ella hay, decían ellos, muchas ventajas. No tiene chanzas, no tiene fábulas, no tiene cuentos, no tiene engaños, solo tiene la palabra de verdad. Bien puede tener por aquí y por allí alguna otra corteza dura, pero aún en estos trozos no es difícil descubrir la médula y lo dulce de lo bueno y lo santo. Luego empezaron las persecuciones de Roma, pero en medio de las hogueras y en medio de los tormentos seguían multiplicándose los creyentes que declaraban con firmeza que la Biblia era la única autoridad infalible en materia de religión y que ningún hombre debe ser obligado a creer, sino que debe ser persuadido por la predicación. Las enseñanzas de Lutero llegaron a ser muy propicias, fueron recibidas muy bien en los Países Bajos y hombres fieles se levantaron con corazón sincero para predicar el Evangelio. De una de las provincias de Holanda vino Menos Simonis, educado, católico de corazón, ordenado para el sacerdocio, desconocía por completo la Biblia y no quería leerla por temor de ser inducido a las herejías. Pero un momento de su vida le asaltó una duda con respecto a la doctrina de la transubstanciación y la consideró como una tentación de Satanás. Y por medio de la oración, de la confesión, trató en vano de librarse de esa preocupación que le estaba llegando al corazón. Participando en escenas de disipación, procuró acallar esa voz constante en su mente, que le acusaba en su conciencia, pero que inútilmente podía rechazarla. Después de algún tiempo, fue inducido a estudiar el Nuevo Testamento, y esto, unido a los estudios de Lutero y a los escritos de Lutero, le hizo abrazar la fe reformada. Poco después, presenció en un pueblo vecino la decapitación de un hombre por el delito de haber sido bautizado de nuevo. Esto le indujo a estudiar las escrituras para investigar el asunto del bautismo de los niños y no pudo encontrar evidencia alguna en favor de él, pero comprobó en todos los pasajes relativos al bautismo que la condición impuesta para recibirlo era que se manifestase arrepentimiento y fe. Así que Meno, cargado por su conciencia, abandonó la iglesia romana y consagró su vida a enseñar las verdades que había recibido a través de la palabra de Dios. Para esa época había surgido en Alemania y en los Países Bajos cierta clase de fanáticos que defendían doctrinas sediciosas y absurdas, contrarias a la orden y a la descendencia, y originaban agitación y tumultos. Meno previó las funestas consecuencias a que llevarían estos movimientos y se opuso con energía a las erróneas doctrinas y a los designios desenfrenados del fanatismo. Fueron muchos los que, habiendo sido engañados por aquellas perturbadoras enseñanzas, volvieron sobre sus pasos y renunciaron a sus perniciosas doctrinas. Además, quedaban muchos descendientes de los antiguos cristianos, fruto de las enseñanzas de los valdenses. Entre ambas clases de personas trabajó Meno, con gran empeño, pero también con mucho éxito. Meno viajó durante 25 años con su esposa
y sus hijos, y exponiéndose muchas veces su vida y la vida de su esposa y sus hijos. Atravesó los Países Bajos, el norte de Alemania, y aunque trabajaba principalmente entre las clases humildes, ejercía dilatada influencia sobre otras personas. Dotado de una elocuencia natural, si bien de instrucción limitada, era un hombre de firme integridad y de un espíritu humilde, de modales gentiles y una piedad sincera y profunda. Se ganaba la confianza del pueblo y sus partidarios eran dispersados y oprimidos. Sufrían mucho porque se les confundía con los fanáticos de Münster. Y sin embargo, a pesar de todo, era muy grande el número de los que eran convertidos por su ministerio. En ninguna parte fueron recibidas las doctrinas reformadas de un modo tan general como en los Países Bajos. Y en pocos países sufrieron sus adherentes tan espantosas persecuciones. En Alemania, Carlos V había publicado edictos contra la reforma y de buena gana hubiera llevado a la hoguera a todos los participantes partidarios de la buena doctrina. Los hubiera llevado a la hoguera y les habría matado. Pero allí habían príncipes que se oponían a esta tiranía. En los Países Bajos su poder era mayor y los adictos de persecución se seguían unos a otros con rápida sucesión. Leer la Biblia, oírla leer, predicarla, aún referirse a ella en conversaciones, era incurrir en la pena de muerte por la hoguera. Incluso orar a Dios en secreto, abstenerse de inclinarse ante las imágenes o cantar un salmo eran otros tantos hechos castigados también con la muerte. Aún a los que abjuraban de sus errores eran condenados. Así que aunque tú te retractaras, como quiera, te condenaban. Si eras hombre, ibas a ser degollado. Pero si eras mujer, ibas a ser enterrada viva. Millares perecieron durante los reinados de Carlos V y de Felipe II. Quisiera resaltar que en cierta ocasión llevaron ante los inquisidores a toda una familia acusada de no oír la misa y de adorar a Dios en su casa. Interrogando el hijo menor respecto a las prácticas de la familia, él contestó: nos hincamos de rodillas y pedimos a Dios que ilumine nuestra mente y perdone nuestros pecados. Rogamos por nuestro soberano, porque su reinado sea próspero y su vida feliz. Pedimos también a Dios que guarde a nuestros magistrados. Eso hizo que algunos de los jueces quedaran hondamente conmovidos, pero no obstante, el padre y uno de sus hijos fueron condenados a la hoguera. La ira de los perseguidores era igualada por la fe de los mártires. No solo los hombres, sino aún las delicadas señoras y las doncellas desplegaron un valor inquebrantable. Las esposas se colocaban al lado de sus maridos en la hoguera y mientras estos eran envueltos en las llamas, ellas los animaban con palabras de consuelo o cantándoles salmos. Las doncellas, al ser enterradas vivas, se acostaban en sus tumbas con la tranquilidad con que hubieran entrado en sus aposentos, o subían a la hoguera y se entregaban a las llamas vestidas con sus mejores galas, lo mismo que si fueran a sus bodas. Y así como en los tiempos el que el paganismo procuró aniquilar el evangelio a través de muchos años,
la sangre de esos cristianos que eran sacrificados se tornaba en simiente pura para el Evangelio. La persecución no servía más que para aumentar el número de los testigos a la verdad. Año tras año, el monarca enloquecido de ira, al comprobar su impotencia para doblegar la determinación del pueblo, se ensañaba más y más en su obra de exterminio. Pero en vano. Finalmente, la revolución acaudillada por el noble Guillermo de Orange dio a Holanda la libertad para adorar a Dios. Y en las montañas del Piamonte, en las llanuras de Francia y en las costas de Holanda, el progreso del Evangelio era señalado con la sangre de sus discípulos. Pero en los países del norte halló pacífica entrada. Ciertos estudiantes de Wittenberg, al regresar a sus hogares, introdujeron la fe reformada en la península escandinava. La publicación de los escritos de Lutero ayudó a esparcir la luz en todos los Países Bajos. El pueblo rudo y sencillo del norte se alejó de la corrupción, se alejó de la pompa y de las supersticiones de Roma, para aceptar la pureza, la sencillez y las verdades vivificadoras de la Biblia. Tausen, un reformador de Dinamarca, era hijo de un campesino. Desde su temprana edad dio pruebas de poseer una inteligencia vigorosa y tenía sed de instruirse, pero no pudiendo aplacar esa sed, debido a las circunstancias de sus padres y a la pobreza, entró en un claustro. Allí la pureza de su vida, su diligencia, su lealtad le granjearon la buena voluntad de su superior. Los exámenes que eran hechos a Tausen demostraron que tenía talento y que podía prestar buen servicio a la iglesia. Se resolvió permitirle entonces que se educase en la Universidad de Alemania o de los Países Bajos. Se le concedió libertad para escoger una escuela a la cual quisiera asistir, siempre que no fuera la de Wittenberg. No convenía exponer al educado a la ponzoña de la herejía, pensaban los frailes. Tausen fue a Colonia, que era en aquella época uno de los baluartes del romanismo. Pronto le desagradó el misticismo de los maestros de la escuela. Por aquel mismo tiempo llegaron en sus manos los escritos de Lutero y comenzó a leerlos y comenzó a maravillarse y a deleitarse y comenzó a sentir un deseo ardiente de recibir instrucción personal del reformador, pero no podía conseguirlo sin ofender a su superior monástico y sin perder su beca. Pronto comenzó a tener ese cargo de conciencia y decidió matricularse en la Universidad de Wittenberg. Cuando volvió a Dinamarca, regresó a su convento. Nadie sospechaba que había sido contagiado con el luteranismo. Tampoco él reveló su secreto, sino que se esforzó sin despertar los prejuicios de sus compañeros y comenzó a conducirlos a una fe más pura y a una vida más santa. Abrió las Sagradas Escrituras y explicó el verdadero significado de sus doctrinas y finalmente les predicó a Cristo como la justicia de los pecadores y su única esperanza de salvación. Por otro lado, grande fue la ira del prior, que había abrigado firmes esperanzas de que Tausen llegara a ser un valiente defensor del romanismo. Inmediatamente lo cambiaron de monasterio y le confinaron a una celda bajo estricta vigilancia. Con terror vieron los nuevos guardianes que pronto algunos de los monjes se declaraban ganados al protestantismo.
a través de los barrotes de su encierro, Tausen habría comunicado a sus compañeros el conocimiento de la verdad. Si aquellos padres dinamarqueses hubiesen cumplido hábilmente el plan de la iglesia para tratar con la herejía, la voz de Tausen no hubiera vuelto a oírse, pero en vez de confinarlo para siempre en el silencio sepulcral de algún calabozo subterráneo, le expulsaron del monasterio. Y ahora, en libertad, quedaron entonces reducidos a la impotencia. Así que en lugar de acallar a Tausen, le dieron otra plataforma para poder seguir predicando. Ahora, luego sucede que un edicto real que se acababa de promulgar le ofrecía protección a los propagadores de la nueva doctrina. Y ahí Tausen comenzó a predicar, y las iglesias que le fueron abiertas y el pueblo acudía en masa para escucharle. Había también otros que predicaban la palabra de Dios. El Nuevo Testamento había sido traducido al idioma danés y comenzó a circular con profusión por todos los lugares. Los esfuerzos que hacían los papistas para detener la obra solo servían para esparcirla más. Y al poco tiempo Dinamarca declaró que aceptaba la fe reformada. En Suecia, también jóvenes que habían bebido de las fuentes de Wittenberg llevaron a sus compatriotas el agua de la vida. Dos de los caudillos de la Reforma de Suecia, Olaf y Lorenzo Petri, hijos de un herrero de Orebro, estudiaban bajo la dirección de Lutero y de Melanchthon, y con diligencia se pusieron a enseñar las mismas verdades en que fueron instruidos. Como el gran reformador, Olaf, con su fervor y con su elocuencia, despertaban al pueblo, mientras que Lorenzo, como Melanchthon, era sabio, era juicioso y de ánimo sereno. Ambos eran hombres de piedad ardiente y de profundos conocimientos teológicos y de un valor a toda prueba al luchar por el avance y el crecimiento de la verdad. No faltó la oposición de los papistas. Los sacerdotes católicos incitaban a las multitudes ignorantes y supersticiosas. La turba asaltó repetidas veces a Olaf Petri y en más de una ocasión solo a duras penas pudo escapar con vida. Sin embargo, estos reformadores eran favorecidos y protegidos por el rey. Y bajo el dominio de la iglesia romana, el pueblo quedaba sumido en la miseria y deprimido por la opresión. Carecía de las escrituras y como no tenían religión, como la religión era solo un puro formalismo y ceremonias que no daban luz al espíritu, la gente regresaba a sus creencias supersticiosas y a las prácticas paganas de sus antepasados. Pero la nación estaba dividida en facciones que contendían unas con otras, lo cual comenzaba a agravar la miseria general del pueblo. El rey decidió reformar a la iglesia y el Estado acogió cordialmente a estos valiosos auxiliares en su lucha contra Roma. Esa reforma permitió otra linda oportunidad para el crecimiento de la palabra de Dios. Y en presencia del monarca y de los hombres principales de Suecia, Olaf Petri defendió con mucha habilidad las doctrinas de la Reforma contra los componentes del romanismo. Manifestó que las doctrinas de los padres de la Iglesia no debían aceptarse sino cuando concordasen con las verdades de las Sagradas Escrituras y que las doctrinas esenciales de la fe estaban expresadas
en la Biblia de un modo claro y sencillo que todos las podían aceptar. Decía él, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Y Pablo declaró que si predicara el otro evangelio que él que había recibido, sería anatema. Por tanto, preguntó el reformador, ¿cómo pueden otros formular dogmas a su antojo e imponerles como cosas necesarias para la salvación? Él probó que los decretos de la iglesia no tienen autoridad cuando están en pugna con los mandamientos de Dios. Y sostuvo el gran principio protestante de que la Biblia, y solo la Biblia, es la regla de fe y de práctica. Así que este debate, si bien se desarrolló en un escenario comparativamente oscuro, sirve para dar a conocer la clase de hombres que formaban las filas de los reformadores. No eran controvertistas, no eran ruidosos, no eran sectarios e indoctos, sino que eran hombres que habían estudiado la palabra de Dios y eran diestros en el manejo de las armas que se le habían provisto, en la armería de la Biblia. En cuanto a la erudición, estaban más adelantados que los de su época. Cuando nos fijamos en los brillantes centros de Wittenberg y de Zurich, y en los nombres ilustres como Lutero y Melanchthon, de Zwinglio y de Escolapio, se nos suele decir que eran los jefes del movimiento de la Reforma y que sería de esperar en ellos un poder prodigioso y gran acopio de saber, pero que los subalternos no eran como ellos. Pues bien, si echamos una mirada sobre el oscuro teatro de Suecia y yendo de los maestros, los discípulos, nos fijamos que los humildes hombres como Olaf y Lorenzo Petri eran hombres extraordinarios. ¿Qué encontramos? Pues encontramos maestros y teólogos, hombres que entendían firmemente y a fondo todo lo pertinente a la palabra de Dios en el sistema de la verdad bíblica y que ganaron fáciles victorias sobre los sofistas de las escuelas y sobre muchos de los dignatarios de Roma. Como consecuencia de estas discusiones, el rey de Suecia aceptó la fe protestante y poco después la Asamblea Nacional se declaró también en favor de ella. El Nuevo Testamento había sido traducido al idioma sueco y esto fue obra de Olaf Petri, y por deseo del rey, ambos hermanos emprendieron la traducción de la Biblia completa al idioma sueco. De esta manera, el pueblo sueco recibió por primera vez la palabra de Dios en su propio idioma. La Dieta dispuso que los ministros explicasen las escrituras por todo el reino y que en las escuelas se enseñasen a los niños a leerla. Libres ya de la opresión de Roma, alcanzó la nación una fuerza y una grandeza que jamás conociera hasta entonces. Suecia vino a ser uno de los baluartes del protestantismo. Un siglo más tarde, en tiempo de peligro inminente, esta pequeña y hasta entonces débil nación, la única en Europa que se atrevió a prestar su ayuda, intervino en auxilio de Alemania en el terrible conflicto de la Guerra de los 30 años. Toda Europa del norte parecía estar a punto de caer otra vez bajo la tiranía de Roma. Fueron los ejércitos de Suecia los que habilitaron a Alemania para rechazar la ola romanista y asegurar tolerancia para los protestantes, calvinistas y luteranos, y para devolver la libertad de conciencia a los pueblos
que habían aceptado la reforma. Esto fue lo que sucedió en los Países Bajos. Estos grandes reformadores que se dieron paso a través de muchas dificultades, pero siempre la palabra de Dios salió victoriosa. Amigo que me escuchas, haz de la palabra de Dios lo más importante en tu vida. Lo más valioso es la palabra de Dios la que nos va a dirigir en los tiempos difíciles sobre la verdad pura, sobre la fe de seguir a Cristo sobre todas las cosas, el tener esa seguridad de salvación, el tener esa amistad con nuestro Creador. Te invito a hacer de la palabra de Dios tu mejor tesoro. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño y quisiera pedirte que inclinaras el rostro para orar. Amoroso Padre, Señor, al ver estos reformadores en los Países Bajos de Europa, en aquellos tiempos donde el orar, el leer la palabra era condenado con la muerte, Señor, podemos ver cómo tú en tu misericordia pudiste proteger y dirigir para que hoy nosotros podamos tener la palabra de Dios, la Biblia, con libertad y poder leerla y estudiarla. Permítenos valorarla y permítenos atesorarla de tal modo que la hagamos de nosotros el centro de nuestra educación y de nuestra comprensión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga. Bendiciones.